Hechos 3:1. Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración, la hora novena, y era traído cierto hombre que era cojo desde el vientre de su madre. Cada día le ponían a la puerta del templo, que se llamaba Hermosa, para pedir limosna de los que entraban en el templo. Este, al ver a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba para recibir una limosna. Entonces Pedro, juntamente con Juan, se fijó en él y le dijo: míranos. Él les prestaba atención, porque esperaba recibir algo de ellos. Pero Pedro le dijo: no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Amén. Padre, bendice tu palabra. Por favor, háblanos a través de tu Santo Espíritu, Señor. Bendecimos a nuestro pastor Alejandro, Dios. Y gracias, Señor Jesús, porque tu palabra, Dios, nos da la vida que nuestra alma necesita. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. La semana pasada nuestro pastor nos hablaba acerca del discurso de Pedro en el templo, el cual produjo salvación en muchas personas. Y el día de hoy, hermanos, quisiera tomar en cuenta en dos aspectos que este pasaje nos hace ver en primera instancia. Lo primero es, hermano, el actuar de los apóstoles del Cordero, el cual sabemos que solamente están trasladados en la palabra. Y esa cualidad, hermanos, la miramos cuando estos dos hombres, diferentes a todos aquellos que se encontraban en esas circunstancias, hermano, dieron a resaltar algo, hermano. Y lo primero fue esto: cuando Pedro y Juan se ponen enfrente del hombre, ellos lo primero que les dicen es: míranos. Y de primera instancia, hermano, la forma en la que Pedro y Juan daban la instrucción a que vieran cómo Dios iba a obrar, era decir: míranos, obsérvanos. Y yo creo que la mayoría en ese momento, pues estando en una situación como la que se encontraba el hombre necesitado, pues esperaba que Pedro o Juan sacaran su monedero y sacaran las monedas que necesitaban, ¿no? El hombre que se encontraba postrado, tirado, esperaba ver algo en ellos como un proceder para mostrar que lo que iba a hacer es alguno de ellos dos, pues iba a ser en ayuda a su estado de la persona, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, nos vamos a un sitio o a un lugar en donde pues de antemano hay mucha necesidad, llámese un hospital, llámese un lugar donde hay hambre y hay sed, pues lo primero que podemos es mirar es la necesidad. Pero ¿cuántos de nosotros vamos a esos lugares y les decimos: míranos, míranos, obsérvanos? Pues la realidad es que no. No llegamos y le decimos: oye, míranos, venos, ¿no? Porque lo que llegamos y hacemos en primera instancia tal vez es dar el apoyo que ellos necesitan, y entonces compartimos un mensaje de parte de Dios. Pero lo que estaban haciendo los apóstoles era probar, retar de alguna forma a los sentidos de este hombre, retar a que su fe fuera movida, a que su fe fuera inducida a buscar algo, hermano, porque una persona hasta cierto punto en un estado de necesidad, hermano, no es capaz ni siquiera de alzar su rostro, solamente permanece así, hermano, y en espera de que alguien le ayude, en espera de que alguien le muestre su apoyo. Pero ellos decían: míranos, levanta tu rostro y míranos, porque queremos darte algo, algo de lo cual es necesario que nos veas. ¿Y qué fue eso, hermano? La sanidad que el hombre necesitaba, la sanidad que este hombre necesitaba. Pero ¿cómo sucedió todo esto? Alrededor del nombre de Jesucristo.
Hermano, hoy en día en muchos lugares, hermano, se ha tomado el nombre de nuestro Señor en vano, en tantas maneras, en tantas formas, en tantas circunstancias, hermano. Se ha hecho del nombre de Jesús, hermano, un lugar en donde puede girar fantasía, pueden girar hasta inclusive sanidades o muchas cosas, hermano, porque en el nombre de Jesús se han hecho cantidad de barbaries, hermano. También es claro. Por ejemplo, la iglesia romana, hermano, llegó a usar en el nombre de Jesús varias cosas. En el nombre de Jesús decían que de antemano, pues tal vez alguien tenía que pagar indulgencias o ataban a ciertas personas a pecados o tal vez inculpaban, hermano. Entonces, la realidad es que en el nombre de Jesús mucha gente ha hecho inclusive un negocio alrededor también de su nombre, hermano. ¿Por qué? ¿De qué forma podemos ver esto? Pues hay gente que toma el nombre de nuestro Señor, hermano, para jalar gente, para jalar ideologías, pero el fin de que el Señor Jesús nos haya dejado su nombre, no ha sido, hermano, para provocar a la, ¿cómo decirlo?, a la farándula u otras cosas, sino para cosas en específicos, hermano. El nombre de Jesús, hermano, tiene una supremacía en la tierra, de tal modo, hermano, que no dimensionamos a veces de lo grande y de lo terrible que puede ser utilizar el nombre de nuestro Señor Jesús, hermano. Si la palabra lo dice a través de Génesis, perdón, Deuteronomio creo que es donde dice, y no tomarás en vano el nombre de Dios. Hermano, tomar en vano el nombre de Dios es darle cavidad a su nombre en cualquier circunstancia, hermano. Tomarlo a la ligera, hermano. Y si tomamos, si tomamos como referencia este mandamiento que la palabra nos muestra de no tomar el nombre de Dios en vano, entonces ¿por qué podemos creer, hermano, que podemos tomar en vano el nombre que ha producido salvación en nuestras vidas? No en un plano religioso, no en un plano esquemático, hermano, sino en el plano de tomarle sentido cada vez que nosotros oramos. Por ejemplo, cuando nosotros oramos, hermano, y terminamos una oración, generalmente decimos, y todo esto te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Y es real, hermano, porque si no, no podríamos pedirlo. Si no hubiera sido por el nombre de Jesús que se nos ha dado a nosotros, la iglesia, entonces, hermano, cualquiera de nuestras oraciones sería, pues, no sé si tomada en cuenta, pero al final, hermano, no tendría el trasfondo como lo que hizo la obra de Cristo para darnos entrada o acceso al Padre. Entonces, el nombre de Jesús, hermano, hay que tomarlo en supremacía de todo lo que Él hizo aquí por nosotros. Y para eso, hermano, vamos a ver unos puntos el día de hoy, los cuales son trasladados acerca de para qué se nos dio su nombre o para qué dejó el Señor Jesús su nombre, hermano. Para qué nuestro Señor dejó establecido que en el nombre de Jesús se hicieran estas cosas, que en el nombre de Jesús se pusiera, se hicieran milagros u otras cosas que vamos a ver. Porque así lo hizo el apóstol Pedro, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Amén. Y el primero punto, hermano, que quiero que veamos, lo encontramos en Lucas 24:47. Lucas 24, vamos a darle contexto. 41, vamos a leer. Está hablando el Señor, es acerca de la aparición ya a los apóstoles. Dice, y como ellos aún
no lo creían por el gozo que tenían y porque estaban asombrados, les dijo: ¿Tenéis aquí algo de comer? Entonces le dijeron: un pedazo de pescado asado. Lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas estas cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicase el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y que en su nombre se predicase el arrepentimiento. Mira, hermano, ¿por qué es necesario dar a entender que en el nombre de Jesús se necesita arrepentimiento, hermano? Porque en cualquier otro nombre es un remordimiento. Un remordimiento sabemos que es un instinto natural hasta cierto punto, provocado por nuestra moralidad, si tú lo quieres llamar así, hermano. ¿Por qué? Porque la moralidad interna de cada hombre, hermano, busca justificar sus actos hasta cierto punto con lo bueno o lo malo que puede hacer cada uno, ¿no? Entonces, esta moralidad, hermano, que cada uno de nosotros tiene, puede producir un remordimiento por ciertas cosas que hagamos. Por ejemplo, no sé, de niños tal vez cuántos no rompimos algo valioso para nuestras madres, no sé. Bueno, voy a contar un caso. De niño, hermano, pues a lo mejor jugando en la casa con la pelota, por ahí pateamos la pelota entre mi hermano y yo, y pues que tiramos un cuadro de mi mamá que le gustaba mucho, hermano, de cerámica, ¿no? Pues se deshizo, hermano. La realidad es que en el momento, pues no nos causó arrepentimiento a mi hermano y a mí. Bueno, eso creo. No había un arrepentimiento, sino como que era un remordimiento, era un sentimiento causado por el mal que acabábamos de hacer. Pero más sin embargo, no teníamos un arrepentimiento, porque ¿qué fue lo que hicimos? Pues escondimos el cuadro. Abajo de la cama empezamos, dijimos, bueno, pues está gacho, pero pues abajo de la cama ahí lo echamos. Y hermano, pues ya pasaron como 2 o 3 meses, no recuerdo. Ya fue cuando lo encontró mi mamá y pues ahí sí nos tocó a los dos. Pero en primera instancia, hermano, no hubo un arrepentimiento genuino, porque el arrepentimiento, hermano, trae delante de Dios las cosas malas que hemos hecho y nos avergonzamos de ellas y pedimos a Dios que nos perdone. Pero el remordimiento trata de ocultar lo malo o lo erróneo que hemos hecho a fin de que no se nos acuse de lo que hemos hecho. Entonces, cuando el Señor Jesús dice que en su nombre se llevará el arrepentimiento, se predicará el arrepentimiento, entonces el arrepentimiento, hermano, toma un plano mayor a hacerle saber al hombre que el hombre necesita arrepentirse de sus obras, porque Jesús, siendo Dios, siendo el Dios eterno, hermano, manifestándose aquí en la tierra, pues produce la salvación. Entonces, por eso es que cuando nosotros compartimos acerca del arrepentimiento, hermano, también tenemos que compartir que en el nombre de Jesús es el arrepentimiento. Aún la palabra misma lo dice, que el Espíritu Santo es el que provoca, nos convence, nos redarguye de todo pecado. Entonces, nuestras acusaciones, hermano, entre nosotros, pues no te van a producir solo arrepentimiento, sino te van a producir juicio. Pero el arrepentimiento que Dios produce es para salvación. Es la diferencia entre el arrepentimiento que es producido por hombres o el, ¿cómo te dije? Remordimiento,
O el remordimiento que es producido entre hombres, porque el remordimiento entre hombres o arrepentimiento para hombres, hermano, no te produce más que juicio de tus obras, pero no encuentras una salida para eso. Mas cuando el arrepentimiento viene en el nombre de Jesús, hay salvación producida por Él mismo. ¿Por qué? Porque Él mismo lo dice, para arrepentimiento y remisión de pecados. Ahí viene la parte, hermano, la parte posterior también, en donde es un arrepentimiento, pero para producir remisión de tus pecados. Entonces, creo que habíamos puesto la primera arrepentimiento, pero como está ahí a la par también sabemos que en su nombre hay remisión de pecados, hermanos. Perdón de pecados, la había puesto casi hasta el final, pero ya que está ahí cerca la voy a mencionar. El perdón de pecados, hermanos, es lo que produce el Espíritu Santo, es lo que produce el Espíritu de Dios, a fin de llevarnos a una comunión concreta con el Padre, concreta con Dios, hermano. Cuando nosotros no tenemos entendido que en el nombre de Jesús todos nuestros pecados ya han sido perdonados, hermanos, vivimos con una constante culpa. La culpa nos persigue, la culpa nos puede hasta llevar a tomar decisiones, hermano, que pues van a ser fuera de lo que Dios desea producir en nuestra vida, hermano. ¿Por qué? Imaginemos solo por un momento, hermano, cuando le llevan al Señor Jesús, un joven el cual estaba en cama postrado, y lo primero que él le dice a él, para que vean los fariseos y vea a él, tus pecados te son perdonados. Es lo primero que le dice, tus pecados te son perdonados. Y uno diría, bueno, ¿que no estás viendo la necesidad de este hombre? Es lo mismo que vimos con el cojo. El cojo esperaba a que viniera la sanidad en primera instancia, ¿no? Pero tal vez la primera instancia que fue producida fue el perdón de sus pecados, hermano, porque si no sabemos qué consecuencia tienen nuestros actos, qué consecuencia tienen nuestros pecados, entonces nunca vamos a desear ser perdonados de ellos. ¿Por qué? Por ejemplo, el ejemplo que yo te ponía de mi madre y del cuadro. Si yo no hubiera sabido que necesitaba pedirle perdón a mi mamá por el cuadro roto, pues no hubiera sabido la ira venidera que iba a venir, ¿verdad? De parte de ella. Pero si hubiera sabido que la ira que yo había provocado, y yo estoy extendiendo la ira de mamá, como no vayan a decirle, vayan a ponerla en un estado de ira a mi madre. Pero al final, si yo hubiera tal vez trasladado el arrepentimiento y hubiera pedido el perdón, entonces tal vez en su humanidad, hermano, pues tú qué haces como padre. Dices, pues está bien, ya pasó. A lo mejor te brincas el castigo, o a lo mejor no te brincas el castigo y por ahí te toca uno, pero ya no va en consecuencia solamente de porque ocultaste tu pecado o porque ocultaste tus acciones, sino que va porque en tu corazón fue actuado el conocer quién era tu padre o el conocer quién era tu madre y que podría perdonarte. Es lo mismo, hermano. Cuando nosotros nos acercamos a Dios y sabemos cómo es Dios y sabemos cómo es nuestro Padre, sabemos que Él nos puede perdonar. Entonces por eso podemos venir arrepentidos y rogar el perdón de nuestros pecados, porque sabemos que nuestros pecados nos conducían a lo que es la ira de Dios, hermano. Y cuando nosotros sabemos que nuestro pecado nos llevaba a la ira de Dios, entonces decidimos, el Espíritu de Dios pone en nuestro corazón el mejor acercarnos y pedir perdón y rogar para que nos perdone de nuestros pecados y no tengamos la consecuencia eterna que nos correspondía. Primera de Juan, mira, Lucas 24, no, ese ya está. Primera de Juan 2:12 lo dice.
Primera de Juan 2:12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por causa de su nombre. Mira, hermano, qué dimensión toma ahora decir el nombre de Jesús, porque lo que te decía, el nombre de Jesús ha sido sobreestimado o hasta cierto punto estimado en ciertas cosas, o no le han dado el valor que tiene. Porque Juan está escribiendo y está diciendo a los que ya han sido hechos hijos o a los que son hijos, porque vuestros pecados han sido perdonados, por causa de su nombre. El nombre de Jesús, hermano, perdona pecados. No es necesario que vayas a una institución religiosa y te hagan creer que en el nombre de esa institución religiosa son perdonados tus pecados. No, la palabra dice que en el nombre de Jesús son perdonados nuestros pecados. Entonces cualquiera que venga a decir, solo en el nombre de fulano de tal son perdonados, están chanfleando, hermano. Solo en el nombre de la institución tal, solo en el nombre de fulano de tal, jamás, hermano. ¿Por qué? Porque la obra de salvación la hizo Jesús. Amén. ¿Para qué cosa más? ¿Para qué algo más dejó el Señor Jesús el nombre su nombre en supremacía? Señales y prodigios, hermano. Las señales y los prodigios que el Espíritu Santo muestra a través de la palabra, hermano, los cuales se hicieron en su nombre, hermano, son para mostrar la salvación, como nuestro pastor nos lo mencionaba hace unas semanas. No era para producir fanatismo ni siquiera, hermano, o para hacer del nombre de Jesús como que las letras grandes, pero al final se mostraba a otra persona, no, sino para producir la salvación en los lugares en donde estas señales y prodigios ocurrían en el nombre de Jesús, hermano. Mira, hay una reseña o un testimonio de un hermano en una iglesia rigurosa, por así decirlo, en donde en esa iglesia, hermano, tienen un poco de situaciones en cuanto al manejo de lenguas y otras cosas, pero esto le ocurrió a uno de ellos, de esos ministros en particular, ¿no? Entonces quedó sorprendido por lo que había pasado. Era una región en donde el pueblo estaba aterrado porque una vez a la semana, me parece, estoy medio acordándome, hermano, se aparecía un tigre, y el tigre aparentemente hablaba en las noches. Las comunidades que vivían ahí, hermano, pues ellos estaban aterrados porque decían, hoy es domingo, hoy es sábado, día tal, y hoy pasa el tigre que habla. Y la comunidad, hermano, estaba espantada, aferrada a esa creencia. Y este hombre que te digo fue de misionero a ese lugar, a ese poblado. No recuerdo bien si era África o qué lugar, hermano. Pero le contaron acerca de esto, le dijeron, es que aquí pasa tal día, a tal hora, un tigre, y pasa hablando. Dice, y habla, y cuando habla y dice el nombre de alguien, se lo come o algo así. Y pues ya el misionero dijo, qué tigre que habla, ni qué nada, ¿no? Hermano, este misionero quedó sorprendido porque le tocó verlo. Le tocó estar en ese momento en el que la comunidad estaba por ahí, hermano, y se salieron corriendo y diciendo, ahí viene el tigre que habla, el tigre que habla. Y todos así, ¿no, hermanos? Y de repente este hombre se confrontó su pensamiento, hermano, porque él decía, no puede ser posible. ¿Cómo un tigre que habla, no? Si yo nunca había visto cosas así. Entonces dice, hermano, que
el Espíritu Santo lo guió y el Espíritu de Dios lo mostró, y se pusieron a orar y se puso a reprender el espíritu en el nombre de Jesús. Fuera espíritu de tigre que habla quien que nada, y empezó a orar y a orar, hermano. Y el tigre, cuando se puso enfrente de este hombre, dice que empezó a reprenderlo en el nombre de Jesús, fuera, y que no sé qué. Hermano, el tigre se fue. Pero ¿sabes cuántas almas se salvaron ese día? Toda la comunidad, hermano. Toda la comunidad empezó a decir ese nombre. Él empezó a decir un nombre de Jesús. Y cuando el misionero mencionaba el nombre de Jesús, el tigre se iba. Y de ahí, hermano, fue una manifestación a modo de señal para que toda la comunidad creyera en Cristo Jesús. Y hermano, y este misionero regresó espantado porque decía, no puede ser. Pero hermano, cuando nosotros dimensionamos cuestiones como lo son señales y prodigios, hermano, creamos que son reales y que en cualquier momento, hermano, Dios puede hacer una señal o un prodigio para producir salvación, ya sea en tu salud, ya sea alrededor de tu familia, ya sea en las circunstancias en las que te encuentres. Pero no te olvides, hermano, que no es nada más en primera instancia solo para darte salud. No es en primera instancia solo para producirte en bien, sino para que quede conste que en el nombre de Jesús se hizo tal prodigio. Hermano, este local se compró en el nombre de Jesús. Porque tal prodigio, tal muestra o tal señal, hermano, no pudo haber sido por nosotros, nada más contémonos. Por eso es que en nombre de Jesús tuvo participación en para que muchos de aquí, hermanos, nos sorprendiéramos y hasta inclusive compartiéramos a otros a través del milagro que Dios había hecho en este lugar. Pero no es la única ocasión que el nombre de Jesús ha hecho señales y milagros aquí con nosotros, sino que obviamente el Señor también lo quiere hacer para producir salvación. Ok, siguiente punto, echar fuera demonios en su nombre. Marcos 16, 18. Estos son temas, hermanos, que a veces, no sé, pueden darnos cosa, o no sé cómo decirlo. Porque a veces, hermano, cuando hay circunstancias en donde se manifiestan tales seres, hermano, claro que es necesario reprenderlos. Claro, hermano, no podemos darles toda la atención solo a ellos, sino hay que desecharlos en el nombre de Jesús para que no haga ninguna obra en el lugar en donde se puedan manifestar, hermano. Pero nosotros tenemos un poco estigmatizada la idea acerca de cómo son las manifestaciones de los demonios, hermano. Nosotros como que hemos visto muchas películas de Hollywood y creemos que esas son manifestaciones demoníacas solamente, ¿no? Cuando a alguien se le empieza a voltear la cabeza, o no sé, hermano, cosas así medio raras. Pero la palabra dice que aún se pueden vestir de ángeles de luz. El enemigo también se puede vestir como ángel de luz. Entonces, ¿bajo qué circunstancias también se puede reprender a aquellos que al final se están vistiendo como ángeles de luz o personas aparentemente buenas? Por ejemplo, hace años vi cómo un pastor fue a una iglesia, hermano, donde había una pastora y ese pastor empezó a decir que huyeran de ese lugar y que el Señor reprendiera todo espíritu contrario, hermano. Y pues vino una cacería contra este hombre por andar diciendo que la mujer pues estaba en posición para pastorear ahí, hermano. Pero pues aparentemente pues ahí también había manifestaciones, obviamente, de parte del enemigo. Entonces no tengamos en idea o en mente que solamente hay ciertas formas en las cuales solamente se pueden manifestar, solo para tomarlo en cuenta, amén. Marcos 16, 18 dice:
desde el 17. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Ok. Hermano, la parte de acerca de esto no es para hacer como la Iglesia Católica hace, por ejemplo, que tienen hasta su área experta en sacar demonios, los exorcistas, ¿no, hermano? Como que tuvieran una instrucción o una preparación encaminada solamente a sacar demonios, hermanos. Porque así es la Iglesia Católica, así tiene sus especialistas, ¿no? Y como que, bueno, tú te graduaste en exorcista y vas, ¿no? No, hermano, porque no es algo que la iglesia está buscando. La iglesia no va aquí, oye, ¿sabes qué? Es que se manifestó un demonio allá, pues vamos, como los cazafantasmas, hermano. No, hermano. La iglesia actúa conforme a las circunstancias que llegan a ocurrir. Si en algún discipulado o inclusive en algún culto, hermano, llega a haber alguna de estas manifestaciones, no es porque la iglesia lo está buscando, sino porque el enemigo busca tomar un tiempo o desarrollarse, hermano. Pero bajo esas circunstancias, la iglesia y claro, los ministros tienen la autoridad de echarlos fuera, hermano, de echarlos fuera en el nombre de Jesús, hermano. ¿Por qué? Porque cuando alguien los intenta echar como habla en Hechos, igual, no lo anoté, perdóname, hermano, pero nuestro pastor nos hacía mención la semana pasada acerca de cuando decían, pues en el nombre del Dios de Pablo, en el nombre del Dios de Pablo te vas, ¿no? Y decía el Espíritu. Decía, pues a Pablo conocemos y a Jesús pues mucho más, pero pues a ti nada, ¿no? Entonces no se trata de eso, hermano, tampoco de envalentonarnos, sino de saber y discernir cuando cada uno de nosotros pues mejor puede canalizarlo a alguno de los ancianos, hermano, aunque a la iglesia se le ha dado. Pero si también nosotros nos medimos nuestras fuerzas y decimos, no, Señor, pues ¿cómo sale este demonio? Solo con oración y ayuno. Entonces quiere decir que nos falta oración y ayuno, hermano. No es que este tipo solamente salgan con oración y ayuno, no, sino que nuestra vida necesita oración y ayuno para poder poner en práctica todas estas herramientas que podemos hacer en el nombre de Jesús. Hermano, así es de que si tú ni oración ni ayuno tienes, mejor ni te metas. Mejoraste un lado y deja, hermano anciano, hermano diácono o hermano alguien, por favor venga a apoyar porque yo ni oración ni ayuno tengo y no vaya a ser la de malas. Entonces, hermano, se discierne acerca de lo que está ocurriendo, pero tampoco es el motivo ir y sacar demonios, sino que en el nombre de Jesús se nos ha dejado para tomar autoridad en medio de las circunstancias difíciles que puedan ocurrir alrededor de la iglesia. Amén. Sanidad divina en su nombre. Ok, Santiago 5. Santiago 5 del 14 al 15. Ok. Dice, ¿está enfermo alguno de vosotros? Que llame a los ancianos de la iglesia y que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ok, y la oración de fe dará salud al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Ok, hermanos, sabemos que las enfermedades pues son algo que pues a todos nos ocurre, hermanos. Pero también tengamos fe, hermano, que el nombre de Jesús es importante cuando nosotros en nuestras enfermedades también oramos, hermano, porque hay quienes no les gusta ni el médico y ni mucho menos les gusta el médico de médicos. ¿Por qué, hermano? Porque podemos ser simples y decir, bueno, es una gripa, no pasa nada y a mí no me pasa nada, ¿no?
Y al rato, hermano, ya te pones más peor. Híjole, sí. No, pero no me pasa nada. Y ni una pastilla, hermano. Bueno, y al rato otra vez. ¿Por qué? Porque uno se envalentona en sus fuerzas y cree que no lo necesita, hermano. Si en lo natural a veces creemos que podemos, ahora seamos sinceros, ¿y cuántas veces no le dedicamos no prestamos atención a nuestras enfermedades y le pedimos a Dios, por mínima que sea, hermano? Hermano, hemos hecho de las enfermedades que cada uno tiene tal vez minuciosas. Por ejemplo, una gripe. Una gripe ya ni la tomamos en cuenta. Hasta ahorita que salió el coronavirus otra vez, ¿verdad? Una diarrea, hermano. Hasta hay quien les parece chusca, pero hermano, en la antigüedad había gente que se moría de diarrea, hermano, porque había deshidratación y no había, ahí hermano, pues cuántos no verdaderamente ponían su salud en las manos de Dios. Una gripe, hoy no nos decimos, no pasa nada, pero hermano, una gripe en la antigüedad mataba poblaciones, hermano. Entonces, nosotros no podemos creer solamente que por mínima que sea nuestra enfermedad, pues no podemos depositarla en las manos de nuestro Señor, sino que creemos que no es lo demasiado grande como para ponérsela a Dios, ¿no? Entonces tenemos que corregir nuestros errores, hermanos, y aún en una gripa, Señor, en el nombre de Jesús, ayúdame, por favor. O cuando tú oras por tu hijo, hermano, cuando tú oras por tu hijo que lo ves mal y ves que se enfermó de gripa, hermano, dime si no, Dios produce en ti el deseo de poner tu mano sobre su cabeza y pedirle a Dios que por favor lo sane, porque obviamente no te gusta cómo se ve cuando está enfermo. Cuando eres tú, pues yo me aguanto y no pasa nada. Pero cuando miras a tus hijos, miras a tu pequeño, miras, no sé, a alguien que amas, hermano, pues ahí sí, le echas toda la fe para que el Señor por favor le ayude, ¿no? Entonces, a la iglesia también se le dio. No es de nuevo, hermano, que estemos buscando las enfermedades. Bueno, vengan, a ver, ¿quién quiere sanidad? Aquí que toque mi mano porque hoy estoy de a gratis. No, hermano, jamás. Sino que la sanidad que podamos producir en lo íntimo de nuestras familias, hermano, para eso nos las permitió el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque todas estas cosas, hermano, que podemos hacer en el nombre de Jesús, en el nombre de nuestro Señor, lo hacemos para edificación de la iglesia y obviamente para nuestras familias, hermano. Pero solo si Dios obviamente está respaldando su obra dentro de cada uno de nosotros. Entonces, el nombre de Jesús no fue dado para buscar campañas de sanidad, sino para las eventualidades y para saber que toda nuestra vida está cubierta aún en nuestras enfermedades. Amén. Hablar lenguas. Marcos 16, 17, lo teníamos ahí hace un rato. Marcos 16, 17. Ok. Estas señales serán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Ok, hermanos, entremos en el contexto de lo cual se está hablando. Anteriormente todos sabemos que las lenguas maternas que se conocían pues eran el hebreo, el arameo y el griego. Entonces, dentro de esas zonas geográficas, toda lengua era extraña hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque no había inglés sin barreras, por ejemplo, o no había medios para conocer otras lenguas, no había la forma de poder entender otras lenguas. Entonces, de ahí que la palabra menciona acerca de todas estas lenguas, que las hace ver como si fueran nuevas, pero que ya estaban en el practicar de cada civilización. Entonces, cuando Dios habla acerca de estas lenguas, hermano, es para predicar, para compartir el evangelio, no solo para alzar nuestra voz sin algún entendimiento claro de qué se está diciendo o qué se está trasladando, sino para provocar el evangelio, hermano. Mira, es como si alguien de aquí de México fuera
enviado a África para ser misionero. Indudablemente, hermano, una de las primeras cosas que debería de haber allá, pues es alguien que entienda el español y alguien que entienda el idioma de allá, hermano, para poder trasladar las enseñanzas o la dirección de Dios a través de su palabra. De otra forma, pues no habría algún otro medio más que la mímica, hermano, pero el Señor no vino enseñando mímica, sino vino enseñándonos a través de su palabra. Entonces, cuando el Señor nos hace ver que en su nombre hablaremos nuevas lenguas, no va a ser solamente para nosotros, sino para compartir el Evangelio. Entonces entendamos que toda lengua nueva, hermano, que nosotros experimentemos o tengamos, hablando por nuevas, hermano, entendamos aquellas que tal vez están alrededor del mundo, entonces podamos compartir un evangelio el cual procede de parte de Dios. Hablar nuevas lenguas. El siguiente punto, protección en su nombre. Hechos 28. Hechos 28 del 1 al 6. Dice, una vez a salvo, supimos luego que la isla se llamaba Malta. Los nativos nos trataron con no poca amabilidad, pues nos recibieron a todos y encendieron un fuego a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, al recoger Pablo una cantidad de ramas secas y echarlas al fuego, se le prendió en la mano una víbora que huía del calor. Cuando los nativos vieron la serpiente colgada en su mano, se decían unos a otros, seguramente este hombre es homicida, a quien, aunque se haya salvado del mar, la justicia no le deja vivir. Entonces él sacudió la serpiente en el fuego, pero no padeció ningún mal. Mientras tanto ellos esperaban que comenzara a hincharse o que cayera muerto de repente, pero al pasar mucho tiempo esperando y al ver que no le pasaba nada malo, cambiaron de parecer y decían que era un Dios. Estas manifestaciones, hermano, el nombre de Jesús protege nuestras vidas. Y no es como un, ¿cómo decirlo? Como un amuleto, hermano. Porque aún la palabra dice, muchos llegarán diciendo, en tu nombre hicimos todas estas cosas, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre se hicieron todos estos prodigios y milagros, en tu nombre, Señor. Pero el Señor dirá, nunca os conocí, hacedores de maldad. ¿Por qué, hermanos? Porque una cosa es conocer al Dios que tiene ese nombre y otra cosa es conocer solamente un nombre. Por ejemplo, como el ejemplo más burdo que hasta el día de hoy tal vez se puede tener, hermanos, es decir, pues, ¿cuántos conocen, por ejemplo, el nombre del presidente? Pues es Andrés Manuel López Obrador. Creo que hasta ahí, no sé si tenga otro. Pero ¿cuántos pueden decir, pues conocemos a Andrés Manuel? ¿Cuántos de nosotros pudieran llegar a la casa, ahí a Palacio, hermano, y tocar la puerta y decir, pues Andrés Manuel, yo conozco tu nombre? No, pues sí, pero pues yo no te conozco a ti. Porque una cosa es conocer el nombre de él, de la persona, pero otra cosa es conocer a la persona. Lo mismo ocurre, hermano. Cuando miramos esto, Pablo conocía más que el nombre solamente, conocía a la persona de Jesús. Estamos viendo para qué nos dejó su nombre, pero es indudable, hermano, que la iglesia tiene que conocer a Jesús, no solo su nombre, porque aún la palabra, hermano, medio recuerdo, pero habla acerca de mujeres que desearon y dijeron, danos solo tu nombre danos, y nosotros nos encargaremos de nuestra comida y nosotros nos encargaremos de todo lo que hagamos, solo nos basta tener tu nombre, como diciendo, pues nada más queremos para aparentar ante la sociedad que tenemos un nombre, pero la realidad es que no te conocemos. Y eso sería terrible, hermano, para la iglesia de hoy en día, que solamente tengan un nombre para aparentar que lo conocen.
y no conocer al verdadero Dios. Eso sería terrible, hermano, que nosotros viniéramos cada miércoles, cada martes, cada domingo aquí y no conocer a Dios. ¿Por qué? Porque llegará el día, como lo dice el Señor, en aquel día vendrán muchos, hermanos. No serán los únicos los que vayan, ya sea de esta iglesia o de otra, diciendo en tu nombre fue el que nos guió, tu nombre, por tu nombre. No. ¿Quién fue verdaderamente aquellos que se acercaron y conocieron al Dios verdadero? Entonces, se nos dejó el nombre de Jesús en supremacía, pero nada mejor que conocer la persona de Jesús. Pablo conocía la persona de Jesús. Por eso cuando la mordió la serpiente, hermano, el serpiente, no hubo algo que le pasara, porque el nombre de Jesús estaba guardando su vida. La persona de Jesús estaba guardando su vida. Entonces no traía como que, tal vez piso algunos callos, hermano. No tenía como que un pescadito aquí colgando y decía Jesús. No, hermano. Porque podemos creer que eso ya nos da apariencia de cristianos, apariencia de hijos de Dios, pero hermano, no hay nada que nos dé mayor apariencia de cristianos que tener el carácter de Cristo. Eso es aquello que te va a reflejar y mostrar verdaderamente quién eres o quién somos. Amén. Predicar y enseñar en su nombre. Hechos 4:7. Este es el que hablábamos. Lo tenía acá. Y poniéndolos en medio les interrogaron: ¿con qué poder o con qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos, si hoy somos investigados acerca del bien hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste ha sido sanado? Se ha conocido a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que ha sido en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por Jesús, este hombre está de pie, sano en vuestra presencia. Ok. Es parte de lo que nos mencionaba nuestro pastor la semana pasada. Solo tomarlo como referencia que el nombre de Jesús se nos ha dado para predicar y enseñar en él. Hermano, cualquier enseñanza que pudiera surgir a través de los estímulos de alguna otra persona pierde motivo, hermano, porque toda enseñanza ya la ha establecido nuestro Señor Jesús. Si nosotros consideramos la enseñanza de otros hombres o la predicación mayor, la de otros hombres que la de nuestro Señor, estamos cometiendo el error de creer que las otras personas o que otros autores hasta cierto punto son mayores que el nombre que ya se nos ha dado para enseñar y instruir. Entonces, toda instrucción, toda enseñanza, hermano, ya está en la palabra, ya está en la Biblia, ya está ahí. Y obviamente en ella es que enseñamos y predicamos, hermano. Por eso es que también debemos de tener alertas nuestros sentidos, para que sea el Espíritu Santo, hermano, el que nos muestra qué cosas son enseñadas por Dios o qué cosas son predicadas por Dios y mostradas en su palabra, y tampoco nos traguemos todo, porque si no, hermano, pues vamos a absorber todo y no vamos a discernir nada. No, sino que aquello que ya está trasladado a través de su palabra, a través de sus enseñanzas, porque así ya lo ha establecido nuestro Señor, entonces tomémosla, hermano, y no tomemos todo, sino que discernamos aún acerca de lo que cada uno de nosotros se para aquí y te enseña, hermano, porque no sabes si de repente pues ya te estoy diciendo algo que va a ayudar a tu vida o la va a perjudicar. Entonces,
toda enseñanza, toda predicación está alrededor de la persona de Cristo. Dos últimas, hermano. Salvación en su nombre. Romanos 10:13. Diez, 11 voy a leer. Porque la Escritura dice: todo aquel que cree en Él no será avergonzado. Porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Mira, hermano, a veces solo decir el nombre de Jesús trae salvación y sanidad a tu vida. Hay veces en donde las circunstancias en las que nos encontramos, no sé, la dificultad en la que nos encontramos, hermano, tal vez no hay forma de producir más alabanza en nuestros labios, o no hay forma de producir una oración hasta cierto punto esquemática, o no sé, hermano. A veces nuestra alma solo desea decir Jesús, solo decir eso, hermano, solo decir el nombre de Jesús, solo decir el nombre de Jesús está produciendo vida en nuestra alma, está produciendo algo distinto en nuestro ser, hermano. ¿Por qué? Porque en sí mismo el nombre de Jesús tiene encerrada la salvación, tiene encerrada la persona de Cristo, tiene mostrada en su máxima expresión la presencia del Dios vivo. Entonces, cuando nosotros nos encontramos en circunstancias extremas o difíciles, hermano, solo mencionar su nombre trae vida para nosotros. Y por supuesto, hermano, que trae salvación. Hermano, tenemos que dejar de usar los textos de la palabra con no sé, hasta cierto punto como, ya lo decía hace algún tiempo, hermano, por ejemplo, la parte de la evangelización, cuando nosotros le decimos a alguien, aquel que invoque en el nombre del Señor será salvo, solo decir esto de esta forma, sin un contexto acerca de su vida, sin un contexto acerca de lo que hizo Dios para su salvación, terminaría llevando a la persona hasta cierto punto a depender solamente de una circunstancia, hermano. Pero cuando nosotros presentamos toda la obra de salvación que Cristo hizo en la cruz, hermano, entonces toma sentido el por qué el nombre de Jesús nos hace salvos. Porque si en primera instancia, hermano, nosotros solo trasladamos y decimos, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, y no hacemos saber a la gente, hermano, cuál fue la obra maravillosa que Jesús hizo, cuál fue el sacrificio maravilloso que Jesús hizo, entonces estamos dejando a la deriva toda la obra que Jesús hizo y contempló a través de su nombre, hermano. Porque como los judíos preguntaban, bueno, ¿en nombre de quién hacen estas enseñanzas? Bueno, te voy a decir en nombre de quién, pero no solamente te voy a decir en nombre de quién, sino lo que hizo. Porque ellos decían, en el nombre de Jesús de Nazaret, a quienes ustedes crucificaron, de quien la ley y los profetas habla. Hermanos, les da el contexto total de toda la persona que está encerrada en el nombre de Jesús. No nada más es decir Jesús, hermano. Hoy en la actualidad, hermano, le compartes a alguien y alguien puede entender que cuando le hablas acerca de Jesús, está relacionado con la persona de Cristo que murió en un madero, hermano, pero hasta ahí llega el pensamiento, hermano. Aún el pueblo judío, hermano, no sabe la totalidad hoy en los tiempos actuales, no sabe la totalidad de la proyección de la obra que Cristo hizo, hermano. Entonces, es necesario que cuando nosotros compartimos y hablamos acerca de que en el nombre de Jesús hay salvación, es necesario hablar. ¿Por qué es que en el nombre de Jesús hay salvación? Hermano, si tú llegaras hoy conmigo y me dijeras, bueno, es que en el nombre de Jesús hay salvación, ¿salvación de qué? ¿Y por qué? ¿Para qué? Hermano,
tenemos que estar preparados también para saber eso. Este sábado, por ejemplo, hay campaña de evangelismo allá en Nesa, hermano. Y no vamos a ir nada más y decir, pues Jesús te ama. Bueno, Jesús me ama, pero ¿por qué? ¿Qué hizo? ¿Por qué dices que me ama? ¿Por qué dices que me salvó? ¿De qué me salvó? Hay que trasladar todo el contexto, como los apóstoles. Cada vez que hablaban del nombre de Jesús decían, el que murió en el madero resucitó y pronto vendrá. Toda la obra, decían, de quien la ley habla, de quien los profetas hablan. Entonces, hay salvación en su nombre, hermanos. Y la última, unidad de creyentes en su nombre. Hermanos, la realidad es que nosotros estamos hoy unidos aquí porque el nombre de Jesús nos une. Si no, ninguno de aquí nos caeríamos bien, sinceramente. Hermanos, porque así de buena voluntad el que nos hablemos o de buena voluntad el que nos caigamos, la verdad es que yo lo veo muy difícil, hermano. Tú eres muy especial y tú escogerías mejor a tus amistades, escogerías mejor a aquellos con los que te relacionarías, hermano. Por eso es que hoy tal vez eso es algo que nos ayuda. La unidad entre nosotros, hermanos, es en su nombre. Segunda de Timoteo 2:19 lo dice. Aparte hay otro verso que se me vino a la mente, pero que no lo puse. A pesar de todo, el sólido fundamento de Dios queda firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Aquí estamos, creo yo, los que invocamos el nombre del Señor, pero no lo invocamos, hermano, como los espiritistas, hermano. No, nosotros damos gracias porque Dios ya está aquí. Y no necesitamos hacer ningún rito, hermano, ni siquiera alzar nuestras manos para pedirle que Él esté aquí, hermano. No, porque la palabra lo menciona y dice, donde 2 o 3 se reúnan en su nombre, hermano. Y ni siquiera necesitas decirlo, hermano. Solamente tener la actitud o las circunstancias adecuadas para que el Señor se haga presente. Entonces sabemos que cuando nosotros estamos aquí y alabamos su nombre es porque ya está Él aquí. Y porque está Él aquí, entonces damos muestras, acciones de gracias, damos alabanza, damos gratitud. Inclusive, hermano, pues podemos ser capaces de convivir unos con otros, entre nosotros, hermano. Porque lo que te decía, lo único que nos puede mantener unidos, hermanos, como un solo cuerpo, no es nada más sino que la perfecta obra que Jesús hizo en la cruz. Por eso, hermano, si tú puedes, dale gracias a Dios por la vida de tu hermano, porque uno peor te pudo haber tocado. O deja de eso, hermano, tú no pudiste haber estado aquí y uno mejor pudo haber estado. Pero por la sangre de Cristo que ha sido derramada para perdonar nuestros pecados, para salvar nuestras vidas, para poder ser sanados de todas nuestras enfermedades, para poder tener sanidad, hablar otras lenguas, hermano, todo eso está aquí, en la unidad de los creyentes, en la perseverancia de los santos hasta los tiempos finales, hermano. Hermano, por eso es que nosotros deberíamos apoyarnos, porque, hermanos, suficientemente con los ataques que sufrimos en el mundo como para que aquí también nos destruyamos a través de los chismes, como para que aquí también nos destruyamos a través de las críticas que no construyen nada, como para que aquí también nos comamos vivos unos a otros, hermano, qué horrible. Decían por ahí que el peor ejército es el de los cristianos porque son los únicos que se matan entre ellos. Qué terrible, hermano. Cuando el Señor nos ha puesto para ayudarnos unos a otros,
para amarnos unos a otros, perdonándonos unos a otros, relacionándonos unos con otros. ¿Por qué? Porque el nombre de Cristo es más grande que cualquiera de nosotros. Así que cuando tú ves a tu hermano, no miras solamente sus debilidades o sus fallas, miras la perfecta obra de Jesús en que siendo aún pecadores también lo amó a Él. Porque hermano, no hay ninguno justo sino solamente Él. Por eso, si hoy tenemos oportunidad, hermano, de tener una congregación, de un lugar, tener un lugar en donde podemos compartir unos con otros, sea en un amor verdadero conforme al Señor. Amén y amén, hermanos.